Buenas a todos, hoy os traigo el primer vídeo de una nueva miniserie, en la que iremos viendo diferentes réplicas que quizás por sí mismas merezcan un rol aparte. También veremos plataformas que sin llegar a diferenciarse tanto como las anteriores, sí que es verdad que os quiero recomendar, porque son tipos de réplicas que apenas se ven en los campos, que pueden ser muy divertidas y sobre todo la forma de jugar cambia muchísimo. Así que a lo largo de estos vídeos hablaremos tanto de francotiradores pesados, como de réplicas relacionadas con explosivos, el tema de los escudos y en definitiva roles que por sí mismos apenas se ven hoy en día. Y deciros que justamente hoy empezaremos hablando de los roles de francotirador pesado o rifles antimaterial, un tipo de réplicas muy chulas que la verdad apenas se pueden ver en los campos por obvias razones, ya que realmente son muy poco prácticas, y que en este vídeo comentaremos si tiene algún tipo de sentido que se haga un rol aparte con diferentes características, y que sinceramente es uno de los que más puntos tiene para acabar convirtiéndose en un rol de verdad. Recordaros que yo soy Pandarra, y si al final del vídeo consideráis que me he ganado un like, una suscripción o un comentario, hacerlo porque la verdad ayuda muchísimo con el tema del algoritmo. Y dicho esto, empecemos con el vídeo. Para empezar, quería definir el término de fusil antimaterial, ya que el tema de rifle de francotirador pesado no es un término del todo correcto. Deciros que es un tipo de rifles que, como indica su propio nombre, no están pensados para eliminar principalmente infantería, sino que están diseñados para usarse contra equipamiento. Aunque esto no quiere decir que no se puedan usar para causar bajas en el bando contrario. Deciros que justamente algunas de las bajas confirmadas a mayor distancia están hechas con este tipo de rifles. Y esto es debido en gran parte al tipo de calibre que usan estos rifles, como por ejemplo el famoso Barrett M82A1, el cual usa un temible calibre 50. Deciros que debido a este tipo de munición, el rifle tiene un alcance exageradísimo. Estamos hablando de un alcance máximo de 6.800 metros, que sí que es verdad que no es el efectivo, pero es que el efectivo está entre 1.500 y 2.700 metros, lo cual es una exageración. Y además comentaros que no únicamente se trata de alcance, sino que también de poder de penetración. Y es que este tipo de rifles se usan desde para detener en seco vehículos que estén en movimiento, como por ejemplo automóviles con un único disparo en el motor, hasta derribar helicópteros, incluso llegando a dañar vehículos ligeramente blindados, con lo cual es un rifle a tener en cuenta. También comentaros que esto no sale gratis, no únicamente a nivel económico, que estos rifles son bastante caros, en torno a los 8.000 dólares, sino es que además en cuanto a peso son muy pesados. Tened en cuenta que una sola vaina de calibre 50 OTAN pesa en torno a los 660 gramos, con lo cual poca broma. Si además tienes en cuenta que el cargador pesa 2 kilos más y que su capacidad es de 10 rondas, ya os podéis imaginar el tipo de peso que deben llevar en cuanto a munición. Tener en cuenta que este tipo de rifles además disparan en semiautomático, con lo cual tienen más cadencia. Deciros además que el rifle en sí ya es bastante pesado, estamos hablando en 14 kilos descargado, con lo cual para transportarlo realmente es una odisea, normalmente de hecho se lleva desmontado entre dos soldados, y es que además la longitud que tiene tampoco es para nada pequeña, estamos hablando de 1,40 m de rifle. Dicho esto, sí que es cierto que no todos tienen las mismas características que este modelo en concreto. Deciros que hay desde diferentes tamaños, diferentes pesos, incluso diferentes calibres, por ejemplo, dependiendo del país, pero sí que es verdad que hay una idea en conjunto, no únicamente la función para la que están pensados, sino además la estética que tienen. Pensar que todos ellos son rifles muy grandes, muy pesados, que además cuentan normalmente con frenos de boca muy grandes, porque obviamente el retroceso que tienen es bastante elevado, pero en general tiene una estética que llama muchísimo la atención. Entonces, ¿por qué no se ven este tipo de réplicas en campos? Pues porque realmente no tiene mucho sentido. Deciros que este tipo de réplicas, para cualquiera que las haya podido, aunque solo sea sujetar un momento, como es mi caso, verá al instante por qué no se usan. Son réplicas muy pesadas, por ejemplo en el caso del Barrett, que hay una réplica de la marca Snowwolf, yo la he podido sujetar, y sí que es verdad que es mucho más ligera que la original, pesa únicamente 6 kilos, pues que realmente 6 kilos en partida pesan demasiado. Si además tenemos en cuenta que normalmente el hábitat natural de los snipers en partida es en zonas boscosas o de vegetación bastante densa, tener en cuenta cómo sería jugar con una bestia de estas. Sí que es cierto que se pueden ver varios vídeos de jugadores usando este tipo de réplicas, especialmente de otros países como Estados Unidos y especialmente de un youtuber bastante conocido. Aunque también hay que decir que lo usan como un apoyo, porque realmente por alguna razón esta réplica tiene cargadores high cap y además es capaz de disparar en automático, cosa que obviamente no tiene ningún tipo de sentido. Pero es que además, y lo más importante, hay otras opciones de rifles de francotirador mucho más ligeros, mucho más cómodos, mucho más manejables, que pesarán una cuarta parte y que además tendrás la misma potencia, el mismo alcance y la misma precisión, con lo cual no tiene ningún tipo de sentido encontrar estas réplicas en partidas. Entonces, ¿qué se podría hacer para intentar remediar esto? Porque realmente es un tipo de réplicas que sí que existen, que hay diferentes modelos, sí que es verdad que no son las más comunes, pero coño, que la gente se las puede comprar en tienda, las puede tener y realmente en partida, pues es que realmente no se usan, no se pueden usar. Entonces, ¿qué se podría hacer para cambiarlo y que realmente fueran funcionales? Pues creo que la respuesta más lógica sería crear un rol aparte para este tipo de réplicas, como por ejemplo el rol de francotirador pesado. Deciros que sí que es cierto que se le tendrían que elevar los FPS de potencia máxima, tener en cuenta que por ejemplo de los 4
450k de DMR se aumenta 100 FPS más a los 550k hasta un francotirador, pero sí que es cierto que teniendo en cuenta que hay muchos países a los que juegan a potencias muy superiores que aquí, poner uno de estos rifles a 650 FPS y además con una distancia de seguridad de por ejemplo 30 metros, la verdad es que no me parece ninguna burrada. Con lo cual, ¿podría ser viable usar este tipo de réplicas a una potencia más elevada? Pues yo creo que sí, porque sí que es cierto que se convertiría en el rol con mayor potencia con el que se puede jugar, pero también es cierto que no sería para nada ventajoso, ya que al final estás cargando una réplica mucho más pesada, mucho más larga. Obviamente habría que limitar muy bien qué tipo de réplicas pueden entrar en esta categoría. Un M4 con una mira obviamente no estaría permitido, pero creo que sí que le daría bastante juego a un tipo de réplicas pues que hoy en día no tiene ninguna función. Sí que es cierto que hay jugadores que este tipo de roles no les hace especialmente gracia, ya que realmente no consideran que la gente sea capaz de jugar con ellos correctamente. Pero esto es importante, ya que no es el problema del rol en sí, sino que no sean capaces de confiar en los demás jugadores. Sí que es cierto que ya hay gente que de por sí se queja bastante de los francotiradores, que si van pasados, que si esto, que si lo otro, pero yo sinceramente, en mi experiencia personal, es de los roles que con diferencia menos problemas me ha dado, por no decir que ninguna. Sí que es cierto que puede que haya alguno que vaya pasado, pero comparado con fusileros que te disparan a la cabeza, que te disparan de más, que no respetan para nada las distancias, no de seguridad, sino las lógicas, creo yo, para no hacer daño de más, que son infalibles, que son inmortales. Yo sinceramente los francotiradores lo veo un rol que no da tantos problemas con diferencia. También es cierto que si va un rifle de estos a 650 FPS, pues obviamente puede hacer muchísimo más daño. Pero sí que es cierto que disparando a unos 30 metros, pues no creo que te vaya a hacer demasiado daño. También es cierto que el jugador que vaya a hacer daño lo va a hacer con cualquier cosa, sea con un rifle de estos, sea con un francotirador normal, sea con un fusil o con cualquier cosa. Así que yo sinceramente confiaría un poco en los jugadores. Pero el miedo que tienen muchos jugadores es que este tipo de réplicas acaben en manos de jugadores novatos, de gente que acaba de empezar, que no sepan de distancias mínimas de seguridad, que disparen a la cabeza y en definitiva que supongan un riesgo para los otros jugadores. Pero deciros que tampoco considero que esto sea muy probable, ya que realmente la gente cuando empieza, normalmente todos empiezan con fusileros porque es lo más económico, lo que todo el mundo te recomienda, lo que encontrarás más en tiendas, y novatos que empiecen con francotiradores creo que es algo bastante anecdótico. Y además, teniendo en cuenta lo caras que son este tipo de réplicas, si además las quieres mejorar porque normalmente por dentro es una castaña y ni de coña te van a servir para jugar, además teniendo en cuenta que las tendríamos que poner a 650 FPS, os aseguro que ningún jugador novato se va a comprar algo tan caro. También deciros que este tipo de roles deberían tener ciertas limitaciones. Obviamente no querría ver un Barret a 650 FPS disparando en full auto, no tendría mucho sentido, además con un high cap. Todo el tema de rifles pesados sí que es cierto que hay muchas versiones que no tienen cerrojo, con lo cual podrían disparar en semi. ¿Esto tendría sentido? Pues yo creo que no mucho. Entonces, ¿cómo se haría? Pues básicamente capando el automático, obviamente, y limitando todo lo posible lo que fuera al semi. Básicamente no encontrarse con un DMR a 650 FPS, cosa que no tendría mucho sentido. Aunque también es verdad que lo homónimo real en este caso sí que sería algo parecido. Deciros que también pondría bastantes limitaciones en cuanto a las plataformas que se pueden usar para este tipo de roles. Por ejemplo, para mí sería bastante importante que usaran calibre 50, aunque sí que también es cierto que hay versiones como por ejemplo el nuevo SRS Silverback que realmente usa un calibre 50 y tampoco me parecería demasiado justo, con lo cual cogería réplicas que sobre todo fueran pesadas, que fueran largas, que en definitiva te pusieran en desventaja a la hora de moverte, y ahí sí que permitiría esas. Y además son 4 modelos que son los que todos los conocemos y son los pocos que hay en tienda. Deciros también que sí que es cierto que algunas de estas réplicas son bastante caras, algunas son bastante difíciles de encontrar, normalmente por dentro son una castaña, pero como por ejemplo uno de los francotiradores que a mí siempre más me ha gustado, un fusil antimaterial de verdad, uno de mis fetiches por así decirlo, es el Intervention M200. Es un rifle que me encanta, pero ni de coña vas a encontrar ni en partidas ni en tiendas. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido usarlo, pesa demasiado, es muy grande, con lo cual darle una segunda vida a este tipo de rifles y hacer que las propias empresas, que además son caros de cojones, tuvieran incentivos para hacerlos, incluso para bajar el precio, pues creo que sería muy interesante. Al final son unos rifles chulísimos, que la verdad se ven increíbles, pero es que es eso, hoy en día, más allá de lo que sea coleccionismo, no tienen ningún tipo de sentido. Con lo cual, haciendo este nuevo rol, creo que podría ser bastante interesante y realmente ganaría muchísimo en el hobby y este tipo de réplicas. También deciros que al final lo que considero más importante es que este tipo de réplicas estén equilibradas, que no todo el mundo empiece a jugar con estas porque sean mucho más ventajosas y que los francotiradores se queden aparte, y sinceramente considero que en este caso se cumpliría. No creo que haya mucha gente que prefiera jugar a más potencia a cambio de usar una réplica tan pesada. Yo al menos, por ejemplo, con mi francotirador, el E96 que tengo, no lo cambiaría por un Barret porque sinceramente sí que es verdad que tendrías más potencia, tendrías más alcance y todo lo que tú quisieras, pero estaríamos hablando de réplicas mucho más caras, estaríamos hablando de réplicas que tendrías que moverte mucho menos, que tendrías que conocer mejor el campo, y sinceramente creo que sí que le darías más utilidad a este tipo de réplicas sin ponerte en desventaja ni en ventaja. Creo que sería un modo de jugar diferente, creo que además se podría jugar de forma segura
y tampoco creo que los francotiradores comunes se dejarían de usar por este tipo de roles. Con lo cual, si por alguna casualidad hay algún campo viendo este vídeo, creo que podría ser bastante interesante hacer el experimento. Sí que es verdad que sería bastante complicado, porque primero no creo que haya mucha gente con este tipo de rifles, porque por lo que digo, hasta ahora no son para nada prácticos. Además, tendrían que subirles la potencia, porque 650 pues no es común, están pasadísimos hoy en día. Pero sí que es cierto que considero que podría ser bastante interesante hacer este experimento y sobre todo ver el resultado, si realmente es viable hacer este tipo de roles. Y nada, ahora os toca a vosotros dejarme en los comentarios qué opináis de este tipo de roles. ¿Lo veis viable? ¿No? ¿No? ¿Os parecen peligrosos? ¿Os parece una tontería? Y también comentaros que este va a ser el primer capítulo de la nueva miniserie que os voy a ir trayendo a lo largo de las semanas sobre diferentes tipos de roles. Y por último, lo de siempre, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros, que la verdad ayuda muchísimo a un canal tan pequeño como este. Y sobre todo, espero veros en el siguiente. Hasta la próxima. Adiós. Jamendo.com